Good morning, student. Quien te habla el teacher Johnny. El día de hoy estaré con ustedes la sección del tercero de secundaria en la asignatura de química. Vamos a ver el capítulo número 24 que lleva por nombre Unidades Químicas de masa 3. Chicos, acá vamos a realizar ejercicios de práctica y propuestos. Vamos a avanzar con el primer ejercicio donde vamos a utilizar unas fórmulas allí. Ok, vamos con el primer ejercicio que tenemos acá. Y dice así, en 400 gramos de CaCO3, ¿cuántos gramos son de oxígeno? Bien, debo de ver primero cuál es el peso molecular de cada uno de los compuestos de ellos. Es decir, para calcular el peso molecular de todo. Tenemos por acá el del calcio. El del calcio, su peso molecular o peso o la masa molecular, también conocida, es de 40. El del calcio es de 12. Y el del oxígeno, vamos a ver si cabe el oxígeno por acá, es de 16. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, tú vas a convertir o vas a hacer la siguiente suma. Con respecto a ese compuesto, mira, CaCO3 tiene 40 gramos de... Ok, vamos a colocar, pero no le voy a colocar gramos, vamos a colocar solamente cantidades por el espacio. Tiene 40 de Ca, ok, más. ¿Cuántos de carbono tiene? 12. Más. De oxígeno, ¿cuánto tiene? 16, pero hay 3 moléculas. Ah, ok, entonces será 16 por 3, ok. Con otro no lo hice, no lo multipliqué porque hay una sola molécula de carbono y una sola molécula de calcio, ok. Ah, ok, teacher. Entonces tú dices que esto en total es 16 por 3 más 12 más 40, ok. Eso me va a dar 52 más 48. Eso me va a dar 100. Entonces tú dices CaCO3 es igual a 100 gramos. Ahora sí. ¿Qué sucede? Me está pidiendo cuántos gramos son, en 400 gramos de CaCO3, cuántos gramos son de oxígeno. ¿Ok? De oxígeno. Entonces vamos a decir lo siguiente. Sucede que en 40, como es el de oxígeno, vamos a decir en 16 por 3 es 48. En 48 gramos de oxígeno, o hay 48, vamos a decirlo así. Hay 48 gramos de oxígeno. Vamos a hacer una regla de 3. Hay 48 gramos de oxígeno. ¿Dónde? En 100 gramos de CaCO3. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay en 400 gramos de CaCO3? Esa es la pregunta, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, este 400, por eso es que no quiero colocar mucho los términos aquí, pero bueno, este 400 pasa a multiplicar. Vamos a borrar, copia, porque voy a borrar y voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que X es igual a 48 gramos de oxígeno por 400, es 400, no 4000. Vamos a resolver aquí 400 gramos de CaCO3 entre 100 gramos de CaCO3.
esto sea con CO3 se elimina. Por eso es que a veces no coloco el prefijo de cada uno de ellos por espacio y porque igual los voy a eliminar. Solamente voy y calculo con las cantidades. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir aquí. Muy bien, entonces, ¿qué me queda aquí? Este 0 con este 0 se elimina. Me queda solamente 48 por 4. Y eso me va a dar lo siguiente. Eso nos va a dar 192. ¿Ok? X va a ser igual a 192 gramos. Es de O2, ¿ok? De O2, de oxígeno. Eso es lo que hay. ¿Ves? Entonces, ¿cuántos gramos son de oxígeno? En 400 gramos de CaCO3, 192 gramos. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden en 220 gramos de CO2, ¿cuántos gramos son de oxígeno? Ok, vamos a primero a ver cuántos gramos hay en total en el CO2. Decimos que del CO2 está el carbono, tiene número, su masa molecular es de 12, más, vamos a colocar una flechita aquí, el del oxígeno es 16, pero multiplicado por 2 porque hay 2 moléculas de oxígeno. Entonces sería 12 más 32. Eso es igual a 44. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, decimos lo siguiente. Hay 32. Me piden cuántos gramos hay. Bueno, hay 32 gramos. Perdón. 32 gramos de oxígeno en 44 de... Voy a colocarlo así. Solamente voy a colocar estos los gramos de oxígeno. En 44 de CO2. También tú puedes colocar en 44 de... o 44 gramos. Vamos a colocar así. 44 gramos de CO2. ¿Cuántos gramos habrá en 220 gramos de CO2? Y 220 por 32 entre 44, eso es igual a 160. Es decir, X es igual a 160 gramos de oxígeno. Van a haber 160 gramos de oxígeno en 220 gramos de CO2. Bien. Por cada 44 gramos de CO2 hay 32 gramos de oxígeno. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Bien chicos, acá en este ejercicio ahora nos piden es en 326 gramos de CH4, ¿cuántos átomos gramos de hidrógeno contiene? Ok, esto lo vamos a hacer un poco parecido al procedimiento anterior. Lo que vamos a ver es cuántos gramos tiene CH4. Vamos, masa molecular. Vamos a colocar CH4. Su masa molecular va a ser la del carbono. Recuerda que es igual a 12. Entonces sería 12. Más. La del hidrógeno es 1. Pero como hay 4, entonces 1 por 4. Tengo 1 por 4, 4 más 12. Eso es 16. Entonces hay 16 gramos de CH4 allí. ¿Qué tenemos acá? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que, como está diciendo ahora, ¿cuántos átomos gramos de hidrógeno contiene? Aquí hay 326 gramos de CH4. ¿Cuántos átomos gramos de hidrógeno contiene? Ok, mira esto. Ahora vamos con los átomos. Con los átomos. Entonces tú dices lo siguiente. En 16 gramos de CH4, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 4 átomos. Entonces tú dices, tenemos 4 átomos de hidrógeno
en 16 gramos de CH4. ¿Cuántos átomos de hidrógeno van a haber en 326 gramos de CH4? Entonces este 326 lo vamos a multiplicar por 4 y lo dividimos entre 16. Podemos sacar la cuenta de una vez. Acá, mira, para que lo veas. 326 lo multiplicas por 4. 1304. Y lo divides entre 16. 81,5, ¿ok? Entonces hay, de una vez puedes hacerlo así. X va a ser igual a 81,5 átomos gramos de hidrógeno. Yo creo que átomos solamente es átomos gramos de hidrógeno. Entonces decimos átomos gramos de hidrógeno. ¿Lo ves? Y avanzas con el ciclo. Bien, chicos, acá nos está diciendo, nos pregunta. En 340 gramos de NH3, ¿cuántos átomos gramos de hidrógeno contiene? Bien, vamos a decir lo siguiente. Yo voy a primero a ver cuál es la masa atómica, la masa molecular, perdón, del NH3. El nitrógeno tiene masa molecular de 14, entonces será 14 más. El del hidrógeno es de 1, entonces 1 por 3 porque hay 3 de hidrógeno, ¿ves? Ok, por 3. Eso es igual a 17. Ok, entonces hay 17 gramos de NH3 allí. Y decimos lo siguiente. Como me está preguntando cuántos átomos gramos de hidrógeno, yo digo, hay 3 átomos, vamos a colocarlo así, 3 átomos gramos ¿de qué? De hidrógeno. ¿En dónde? Ojo, en 17 gramos de NH3. ¿Te das cuenta? Que hay 3 átomos. Son 3 átomos de hidrógeno. Entonces coloca en 17 gramos de NH3. Pregunta, ¿cuántos átomos gramos habrán en 340 gramos de NH3? Y despejamos. X va a ser igual, de una vez, 340 por 3 entre 17. Ok, calculadora, no te preocupes con eso. Dices 340 por... ¿cuánto era? Ya perdí. 340 por 3 entre 17, ok. 340 por 3, le das igual. Y luego lo divides entre 17. Y le das igual. Te da 60. Y colocas 60. ¿60 qué? Átomos, gramos de hidrógeno. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a pasar a ejercicio de los propuestos. Ubícate en el primer ejercicio de los propuestos. Dice así, ¿cuántos gramos de oxígeno contiene 90 gramos de agua? El agua es H2O, recuerda. Entonces vamos a ver cuánto tiene el H2O de masa molecular. Entonces yo digo lo siguiente, el hidrógeno tiene 1, pero como hay 2 allí de hidrógeno lo multiplico por 2, le sumo. El oxígeno tiene 16, entonces 1 por 2, 2, más 16, eso es 18. Hay 18 gramos de H2O. Y lo que vamos a decir, como me está pidiendo cuántos gramos de oxígeno contiene 90 gramos de agua, tú dices lo siguiente. Vamos a colocar de esta manera. Yo voy a decir que los de oxígeno 16 gramos. En 16 gramos de oxígeno, de O2, están presentes, esos 16 gramos de oxígeno, están presentes en 18 gramos de H2O. Ahora, ¿cuántos gramos de oxígeno estarán presentes en 90 gramos de
H2O. ¿Lo ves? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer acá? Solamente X va a ser igual. Este está dividiendo, pasa a multiplicar con 16. 90 por 16 entre 18. Eso es lo que vas a hacer allí. Entonces, ojo, vamos a calculadora, chicos, no te preocupes para eso. Igual tú vas a estar en tu casa. 90 por 16, le das igual. Entre 18, le das igual. Eso es 80. Ok. Como es 80, allí mismo lo tienes allí como opción de respuesta. Es 80. Marcas la opción C. Y avanzas con el siguiente ejercicio. Dice así. ¿Cuántos gramos de hidrógeno contiene 400 gramos de H2SO4? Vamos a ver la masa molecular del H2SO4. Dice que el H2SO4, yo lo puedo colocar aquí mismo. Esto me quiere decir que el hidrógeno, perdón, el hidrógeno es de 1, ¿ok? Sería 1, pero como hay 2, entonces sería 1 por 2, más el azufre, 32, más el oxígeno, es 16, pero como hay 4, 16 por 4, ¿ok? Perdón, ando un poco afónico. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Con el H2SO4, aquí me va a dar, bueno, podía multiplicarlo de una vez y sumarlo, pero vamos a hacerlo poco a poco. H2SO4 me va a implicar que tiene 2 por 1, 2, más 32, eso es 34, más 16 por 4, eso es 64. 34 más 64, eso es 98. ¿Ok? Ahora, decimos 98 que 98 gramos de H2SO4. Me está pidiendo cuántos gramos de hidrógeno contiene 400 gramos de H2SO4. Ok. En 2 gramos, hay 2 gramos. 2 gramos de hidrógeno. ¿Dónde están esos 2 gramos? En 98 gramos de H2SO4. Entonces la pregunta es, ¿cuántos gramos de hidrógeno van a haber en 400 gramos de H2SO4? Multiplicas 400 por 2 y lo divides entre 98. Y tienes lo siguiente. Entonces tú dices 400 por 2 entre 98. 8,1. ¿Ok? Entonces tú dices que X va a ser igual a 8,1 gramos de hidrógeno. Van a ver allí. Colócale un 1 aquí al B y marcas la B. Listo. ¿Ok? Lo que pasa es que también sucede que a veces, mayormente, pues uno coloca los valores aproximados y los redondea, bien sea del hidrógeno, del azufre, del oxígeno. El oxígeno tal vez, el oxígeno es 16,004, algo así. Entonces, como es 16,004, yo no se coloca, se lo redondea a 16. Es más, no, el del oxígeno es 15,9. 15,9 y se redondea a 16, y esas milésimas pues pueden hacer algún cambio, pero mínimo, no te preocupes allí. De todas maneras, cuando yo vaya a darte en el examen, yo te daría el valor, ojo, de cada uno de esos elementos, del hidrógeno, el azufre y del oxígeno. Por ejemplo, te daría allí. Si fuese así, te daría el peso, la masa molecular del hidrógeno es tal, la masa molecular del azufre es tal y la masa molecular del oxígeno es tal. A veces masa molecular también se le llama masa atómica, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Acá en este ejercicio dice así: ¿cuántos átomos gramos de oxígeno contiene 352 gramos de CO2? Bueno, lo que vas a hacer es esto.
Esto es átomos gramos. Esto no es ahora los gramos que se hacen aquí. Aquí es átomo gramo. Entonces tú dices, pero igual vamos a calcular lo del CO2. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? O el peso atómico, como le dicen algunos. ¿Ok? También lo conocen como peso atómico. Pero vamos a colocar CO2. El del carbono tiene igual a 12. ¿Ok? Entonces tú dices acá, esto me va a implicar que es 12 más. El del oxígeno es 16. Coloco 16 por 2, porque hay dos moléculas de oxígeno. Entonces sería 12 más 32 de CO2. Vamos a colocar acá CO2. Esto me quiere decir que hay 44 gramos, ¿ok? De CO2. Ahora voy a borrar esto aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Como está pidiendo cuántos átomos gramos de oxígeno contiene 352 gramos de CO2, ok. Aquí hay dos átomos de oxígeno. Entonces, existe o están presentes dos átomos de O2. Eso se le conoce como el oxígeno. Dos átomos de O2. Como que yo le coloco O2 porque vamos a colocarle así, dos átomos de O2 entre 44 gramos. Pero no quiero que confundas este 2 con un 20. Vamos a colocarle así, dos átomos de oxígeno. Vamos a colocarle así, dos átomos gramos de oxígeno. Ahí allí. Bien. Entonces tiene dos átomos gramos de oxígeno. Esos dos átomos gramos de oxígeno están presentes en... Ya vamos a borrar esto aquí. Ok, ahora sí. Esos dos átomos gramos de oxígeno están presentes en ¿dónde? En 44 gramos de CO2. Por lo tanto, pregunta, ¿cuántos átomos gramos de oxígeno contiene 352 gramos de CO2? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? X va a ser igual a 352, lo multiplicas por 2 y lo divides entre 44. ¿Ok? Bueno, vamos a colocarlo. 352 por 2 dividido entre 44. Eso me da 16. ¿Ok? X es igual a 16. Y marcas la opción C. Y vamos a dejarlo hasta acá. Chicos, tarea. Bueno, si puedes hacer unas las tareas allí. Practica con la tarea, porque lo que pasa es que del examen yo voy a sacar de allí de la tarea. O de propuestos de lo que hemos hecho. Podría cambiar solamente las fórmulas, pero el procedimiento es el mismo. Te daría, por supuesto, la masa atómica, el peso atómico de cada uno de ellos. La masa molecular de cada uno de ellos, del carbono, del oxígeno, porque eso hay que facilitártelo. Bien, bueno, vamos con eso entonces, y ya con esto damos por terminado este capítulo y el final del compendio. Bien, te deseo un feliz día. Hasta luego.